Bienvenidos nuevamente a mi casa. Aquí estamos una nueva semana gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Maule Elige Más Cultura en Casa. Esta semana hablaremos de otra familia de instrumentos. Ahora nos iremos hacia los Andes. Hablaremos de dos de los instrumentos más importantes y más conocidos dentro de lo que nosotros conocemos como nuestra larga cordillera de los Andes. Hablaremos de esto, las quenas y las zampoñas. Estos deben ser los instrumentos más importantes dentro de lo que es los vientos andinos. Vamos a empezar por la quena. Esto es una quena. ¿Qué es una quena? La quena es una flauta, pero que tiene una particularidad en relación a las demás flautas que nosotros conocemos. Su boquilla, por llamarlo de alguna manera, su forma de soplar, tiene simplemente una especie de U, un corte. Se llaman flautas de filo. Para hacerla sonar, yo tengo que hacer la boquilla en mi boca. No es igual a lo que nosotros conocemos como la flauta dulce, que es mucho más simple. Esto ya tiene todo un sistema, un mecanismo para soplar. Y esto, el solo hecho de soplar, suena. O no es tampoco como las flautas traversas, que tienen un orificio ya más trabajado, y con esto nosotros producimos de forma lateral el sonido. Como les digo, la quena es mucho más complicado, y la persona que no tiene la expertise, que nunca ha tocado, le va a costar un poquito. Como les dije, vamos a hablar primero de las quenas, pero no de la quena actual. Vamos a empezar desde el principio, desde las primeras. Esto que tengo en mis manos es una pequeña quenita hecha en un hueso de flamenco. Es una representación de unas quenas muy antiguas que pertenecen a la cultura valdivia, a lo que nosotros ahora conocemos como Ecuador. Es muy simple, es simplemente un hueso con un par de hoyitos y una, como les digo, un pequeño aú para hacerla sonar. Obviamente su sonido no es tan rico ni tan variado como en las actuales, pero esto debe haber sido los primeros instrumentos. Por ejemplo, esto es de la Amazonía, en lo que es la selva. Es simplemente la boquilla y no tiene nada más. Probablemente usado para la caza. Al imitar el sonido de los pájaros, estos pájaros se podrían acercar a mí y yo los puedo cazar. Hay otra que también es de hueso, que es la más antigua probablemente. Se descubrió hace muy poco y pertenece a la Patagonia actual. Es una quena hecha tal vez en un hueso de guanaco, de llama, y viene a echar por tierra muchas teorías, ya que estas teorías hablan de que las quenas son peruanas, ecuatorianas, de Bolivia, pero esto es mucho más antiguo y pertenece a lo que nosotros conocemos como la Patagonia. Son 4 orificios hechos en un huesito, como les digo, lo más probable, hecho en guanaco. Esas son hechas en huesos, de las más antiguas. Acá tenemos una hecha en calabaza, también muy antigua, de Perú. Estos instrumentos, la mayor parte de ellos simplemente son vistos en museos. No son réplicas exactas, pero sí se acercan bastante, tanto en su sonido como en su forma. Esto es el mango, podríamos decir, de un mate, de una calabaza. Aquí tengo otra hecha en hueso, de un hueso humano, de una canilla, que le podríamos decir actualmente nosotros. Hay una leyenda muy antigua que habla sobre estas quenas, que dice que un fraile muy antiguo de la época de la Inquisición se enamoró de una indiecita. Y para hacerla muy corta, ya que tenemos muchos más instrumentos, al fin y al cabo, cuando la iglesia supo esto, mandó matar a la indiecita. Y este fraile se volvió tan loco de amor que la desenterró y empezó a tocar una flauta hecha de un hueso de esta indiecita. Y de ahí en adelante, la iglesia promulgó una ley que dijo que todo aquel que tocara quena sería excomulgado, vale decir, que perdería la gloria. Menos mal han cambiado los tiempos. Ahora vamos a hablar de unas quenas en otros materiales, pero también no menos antiguas. Esto que tenemos es una hermosura, una quena de cerámica de barro negro, peruana, actual Perú. Es una quena chincha, es una quena muy ceremonial, su sonido es mucho más bajo. Es, como les digo, muy delicada por su forma, ya que el barro obviamente es mucho más frágil.
tonos bajos, probablemente son quenas ceremoniales, están en distintos tamaños. Estas quenas deben haber sido de funerales, probablemente. La cerámica, el barro, nos da mucha riqueza, que podemos hacer cualquier cosa con ella. Yo he hecho algunas quenas en la misma forma, pero un poco más modernas, ya mucho más parecido a lo que es una quena actual. Esta la hice en cerámica también, y ya es mucho más parecido al sonido actual. Pero el barro ha estado siempre acompañando. Esto es mucho más antiguo, mucho más rústico, simplemente 4 hoyitos. Y como les digo, siguiendo con eso, el material que nosotros queramos, podemos hacer una quena, un tubo cualquiera. En la antigüedad se hacían, por ejemplo, quenas de oro, de plata, pero en cualquier metal. Yo obviamente no tengo ni oro ni plata, pero sí puedo hacer una en aluminio y nos da el mismo sonido. En la Amazonía, las quenas son mucho más alegres, son más pequeñitas, como por ejemplo esta. Otras, por ejemplo, tenemos quenas mucho más grandes, como por ejemplo esto, en madera. Esto es lo que conocemos actualmente como un quenacho, que ya con una afinación occidental. Esto está afinado en la nota re. Las podemos tener mucho más bajas, como por ejemplo esta, que esta es la mama quena, la hacha quena, yaca quena, las quenas bajas, que están en una octava más baja que una quena convencional. Obviamente este instrumento da un sonido mucho más bajo, mucho más ceremonial. En la actualidad los grandes músicos y los grandes luthieres han ido evolucionando en los materiales, tratando de hacer un instrumento perfecto, un instrumento que tenga la mayor afinación, que nunca se desafine ni nada. Aquí tenemos una quena que es muy valiosa. Se fijan que es negra, es madera, ébano. Se supone que el ébano es la madera más fina, que nunca va a perder su afinación ni nada de eso. Esto ya es un instrumento selecto, porque ya no se podría hacer en un material más hermoso y más fino. Pero en lo personal, yo me quedo con mis queridas quenas de bambú, las que siempre han sido y serán para mí las reinas. Ahora hablaremos de las sikus, nombre tradicional de lo que nosotros conocemos como la zampoña. Sikus es el nombre que le daban los indígenas. También se conoce como laca o pusa a este instrumento, que son una hilera de tubitos, que cada tubito es una nota. Esta es muy rústica, esta está hecha en carrizo. Las antiguas eran afinadas, bueno, y todavía se hace afinadas al aire, como se dice, al oído. No tienen una afinación perfecta, son aproximación a una nota. Pero desde los primeros tubos que se hicieron sonar hasta la actualidad han pasado muchos años. El nombre genérico a nivel mundial de este instrumento es flauta de pan. ¿Por qué flauta de pan? El dios griego Pan, que era un fauno, que es un ser que tiene un ser mitológico que tiene piernas de chivo y cuerpo humano, era un ser muy libidinoso, layo como se diría en chileno. Y este ser se enamoró de una ninfa y la trató de conquistar y la trataba de seguir por todos lados. Pero esta ninfa se ocultó, trató de esconderse y le pidió a las otras ninfas que la escondieran. ¿Y de qué manera lo hicieron? La transformaron en unas cañas de bambú para que él no la viera. Y él se dio cuenta de esto y la transformó en una flauta de pan, porque él la tocaba, la transformó en una pequeña zampoña. El nombre de esta ninfa era Siringa.
También en algunas partes a esta flauta se le conoce como siringa, por esta leyenda. Entre paréntesis, ¿no les da un parecido al dios Pan a lo que nosotros conocemos como el trauco? Se los dejo ahí. Hablaremos entonces, como les dije, de estas flautitas, que son tubos. Pero miren lo que tengo acá. Es un pequeño tubo, pero no cualquier cosa. Es un tubo de barro. Este es el nido de una avispa. Es un sonido muy particular. La naturaleza a veces nos regala estos pequeños detalles. Este nidito lo encontré afuera de mi casa y produce el mismo sonido que podría producir otro tubo más elaborado. Es la misma base de lo que vamos a hablar de las zampoñas. Como les dije, la zampoña, que es el nombre europeo, son tubos que dan distintas notas. Esto no obedecería tal vez a lo demás que conocemos, pero miren, esta es una zampoña diaguita. Es una flauta que está hecha con dos tubos, un flauto chino, que lo tocan en la actualidad en los bailes chinos de Andacoyo. Es con la misma función, son dos tubos que al ser soplados a rajatabla, como se dice, produce este sonido rajado, muy fuerte. Otra en ese mismo estilo es lo que mostramos la semana pasada, las pifilcas. Miren esta, es una pifilca de piedra, un piloilo, que también cumple la misma función. Son tubitos que al ir en distinta altura producen una nota. Ese es el piloilo mapuche. Las antaras son las zampoñas de una sola hilera, como la que les mostré al principio. Solamente una hilera. La zampoña tradicional son dos hileras. Macho y hembra, arca, ira, el día a la noche, todo lo que norte-sur, todo lo que nosotros conocemos en la música andina se demuestra en una dualidad. Normalmente se tocan entre dos personas, pero como yo estoy solo, voy a tocarla solo. Es, como les digo, una hilera en la mitad del instrumento y se toca una persona y la otra persona toca la otra mitad. Mientras más grande el tubo, su nota es más baja. Mientras más pequeño, más agudo. Esta es una de caña. Pero en la actualidad, en lo que nosotros conocemos como el norte de Chile, los laquitas, que son los que tocan la laca, tocan este instrumento hecho en PVC, que es mucho más práctico. ¿Se fijan? Porque el PVC es más barato y a la vez no se rompe con tanta facilidad, una caña es muy frágil. Pero ellos tocan esta, que está hecha, como les digo, en PVC y también en unas grandes tropas. Muchos músicos tocando para hacer una tropilla de sicuris o laquitas. Vamos a interpretarlo, suena de la misma manera. Tiene el mismo sonido que las cañas, pero como les digo, al ser en PVC es mucho más barato y más fácil de transportar y menos frágil. Desde las primeras zampoñas, como les dije, que fueron hechas como en cañas muy básicas, también se hicieron en otros materiales, como por ejemplo la cerámica. Esta, dentro de las antaras de cerámica, son de las más conocidas. Esta es una antara de la cultura nazca de Perú. Tiene una afinación tradicional muy distinta a lo que nosotros conocemos como tradición occidental. Esta otra, en realidad yo nunca la he visto como zampoña en sí, pero sí en algunas esculturas, sobre todo estatuillas de la cultura vicus, se ven en las esculturas que la están tocando. ¿Se fijan que es muy distinta a lo que nosotros conocemos como las demás? Estas no tienen el mismo orden. Está el tubo pequeño al medio y van agrandándose hacia las orillas. En realidad, yo nunca he visto una de estas antaras o zampoñas en la vida. Simplemente he visto los dibujos y las estatuillas donde las están tocando. Esta otra también de cerámica es de la cultura Lima. Es el nombre actual de la capital de Perú. También hecha de barro. Hay otras como, por ejemplo, esta que es preciosa. Miren. Está hecha en plumas. Originalmente eran plumas de cóndor. Y todavía se hacen en algunos sectores.
pero prácticamente prohibido. Yo la hice en plumas de pelícano, en la costa. No vine de otro país, nada. Esta la saqué de la costa de Constitución, en la séptima región. Bueno, de donde somos. Y aprovechando que anduve ahí en ese lugar, estos también son de pelícano. Son huesos de pelícano, de las alas del pelícano. Hice la misma antarita hecha en huesitos. Esta que tengo acá, que es muy rústica, muy básica, bueno, se hacen muchas culturas, sobre todo amazónicas. Por ejemplo, en Venezuela las tocan, también se tocan entre dos personas. Son un par de tubos y no se puede tocar si no toco la otra parte. A ver, vamos a tocar un temita en esta, a ver. Sería, a ver. Algo así. Esta sería, como les digo, inspirada en lo que es Venezuela. Esta otra, muy particular, es de Ecuador. Se llama rondador. El rondador es un instrumento que se tocaba en una sola noche, que ya acaba de pasar, que era la noche de San Juan. Y de ahí viene el ritmo que se toca, que son los sanjuanitos. Esta es muy particular, si se fijan, no todas las notas van ascendentes, sino que va una aguda, una más grave, una más aguda, una más grave. En esta flauta se tocan los sanjuanitos. Se le llama rondador porque la persona que la tocaba era el nochero, la persona que andaba en las noches anunciando la hora y lo que pasaba en el pueblo. Son las 12 de la noche y no ha pasado nada en el pueblo. En Colombia este mismo instrumento se conoce como capador, porque lo tocaba el veterinario, el hombre que andaba castrando a los animales de hacienda en hacienda. Tocaremos un pedacito de un San Juanito. Ese es el rondador de carrizo. Miren, las zampoñas se dividen en muchos tamaños. Por ejemplo, esta muy pequeñita es una chuli. Y esto que tenemos acá, la más grande de todas, es un toyo. Obviamente la diferencia entre el toyo y el chuli son bastantes. Sus notas son mucho más agudas. En cambio en el toyo, sus notas bajas. Mientras más grande el tubo, su nota es mucho más baja. Hay otros que también son bajas, que son muy antiguas y se tocan en familia. Yo aquí tengo un par. Como les dije, se tocan en la dualidad. Estas se conocen como hula hula. Son simplemente un par de tubos que al tocarlo entre muchos músicos, trenzados, se forma ya la melodía completa. Pero estos son simplemente estos serían las hermanas. Serían algo así. La hula hula que se tocan mucho en Potosí, en Bolivia, en varios sectores de ese lugar. Estas son las, como les digo, hula hula. Yo toqué un tema relativamente conocido, pero ellos tienen sus temas tradicionales, los cuales van tocando. Son muchas familias, unas más grandes, otras más pequeñas. Esta es la más grande dentro de la familia de las hula hula. También en todos los capítulos yo les he ido mostrando algunos instrumentos de otro lugar del mundo que guarda relación con lo que nosotros conocemos acá. La zampoña es un instrumento conocido a nivel mundial. En muchas culturas hay zampoñas. Yo le hablé que el rondador era para que lo tocaba el rondador, para anunciar su llegada, como lo hace el capador, como les dije, y el rondador que anunciaba en las noches. Esta es española y se llama el chiflón del afilador. Lo que nosotros conocemos aquí en Chile y en América, el afilador que andaba afilando cuchillos tocaba algo así. Es una tradición española que llegó a América y esta está hecha en madera. Claro que yo igual la afiné un poco para que no suene tan rústica.
Eso es el chiflador del afilador, que es español. Esta debe ser la más conocida de todas las flautas de pan. Esta es la Nai, que es rumana. Claro que esta ya es moderna. Esta fue perfeccionada hace un tiempo atrás por un gran músico, John Sanfield, que es un músico rumano que perfeccionó esta flauta y la transformó en la que no conocemos actualmente. Si se fijan, es curva, que nos da mucha más facilidad para movernos, y a la vez tiene como una V invertida. ¿Qué nos produce esto? Dar el semitono en una pura nota, porque la zampoña nos da una sola nota y todas no son cromáticas, son diatónicas. Pero esta nos produce la facilidad de hacer el tono y el semitono. Nos da en el mismo tonito podemos hacer las dos notas. A ver, toquemos un poquito de la flauta de pan rumana, la Nai. Esta es de las flautas más lindas por su sonido y de las más conocidas a nivel mundial, la Nai, flauta de pan rumana. Y esto que tengo acá, su forma obedece a lo que conocemos como la flauta de pan, pero en realidad no lo es. Esto es un souvenir que me trajeron no sé, de un país asiático. Pero son flautas, pero cada una tiene una nota distinta, como una flauta dulce, por decirlo. Yo la afiné y ahora ya está para poder tocarla. Como les dije, no es una antara porque no son tubos para poder tocarlo de esa manera. No es una flauta de pan, pero sí su forma es muy parecida. Me recordé, me la trajeron de Indonesia, pero simplemente como para colgarla en la muralla por bonita. Pero yo la afiné y ya está para poder tocarla. Es mucho más parecido a lo que nosotros conocemos como el organillo, está hecho con el mismo principio. O en la flauta, estos órganos gigantes de la iglesia tienen el mismo principio. Tubos que al soplarlo dan una nota distinta. Eso es lo que nosotros podríamos conocer como las zampoñas y las quenas, que fue la clase de hoy. Estamos esperando para la próxima, que será otro tema, lo más probable que sean los instrumentos de cerámica. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, esta cosa se nos ve complicada, así que a resguardarse, a protegerse, cuidar su familia y espero algún día que tengamos un abrazo gigante. Saludos, soy Gonzalo Gutiérrez de Lo Valdivia, Sagrada Familia, provincia de Curicó.